y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola querida familia, Dios les bendiga rica y abundantemente en este nuevo día que el Señor nos regala. Bienvenidos una vez más a estos tiempos de meditaciones teoterápicas, donde juntos somos edificados por medio de la palabra del Señor. Y justamente en esta oportunidad quiero compartirles acerca de ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces seguimos personas, seguimos liderazgos y nos sentimos discípulos de esas personas que, claro, Dios utiliza. Pero nuestro objetivo, nuestra meta, siempre tiene que ser seguir a Cristo, seguir al Señor Jesús, que sea nuestro líder, nuestra autoridad suprema en todo momento. Y por eso quiero compartirles, antes de llegar al punto central que vamos a estar viendo en el libro de Lucas, quiero compartirles unas características de un discípulo. Y que en medio de estas características, a medida que vamos escuchando, pues podamos realmente ir reflexionando si estamos siendo verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera que quiero compartirles es que un discípulo tiene que permanecer en las enseñanzas de Jesús. Aunque haya desánimo, aunque haya imposición o incluso oposición de nuestra familia, de nuestros amigos, de la sociedad, tenemos que permanecer firmes en las enseñanzas del Señor Jesucristo, que las encontramos en la palabra de Dios. La segunda característica que podemos encontrar es que el discípulo ama, el discípulo muestra amor. Primera de Corintios claramente nos habla acerca del amor y que sin amor nada somos. En Juan 13, versículo 34, que quiero leérselos, nos dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, familia, el Señor Jesucristo es un claro ejemplo de esto. Él mismo nos dice: como yo os he amado. El Señor nunca nos va a pedir algo que tal vez no esté en su palabra o que Él no lo haya hecho primero. Él siempre, sus mandamientos son aquello que Él sabe que nosotros podemos hacer en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, pero siempre con la ayuda de Él y con ese ejemplo claro y hermoso que Él nos ha dejado. Entonces, tenemos que mostrar a otros el valor que tienen, el buscar su bienestar. Eso es amar a nuestro prójimo, eso es amar a los demás, buscar el bienestar de cada persona. Y el bienestar no siempre es lo que la persona anhela, el bienestar es aquello que va conforme, que está acorde con la voluntad de Dios, el bien para todas las personas. El Señor Jesucristo, Él nos pide que nos formemos como personas que lo amemos verdaderamente a Él. Podemos ver en Juan capítulo 15, versículo 8, que nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tenemos que permanecer constantemente en las enseñanzas de Cristo. Tenemos que amar a los demás. Y también, como dice su palabra, otra característica de los discípulos del Señor
es que muestran fruto, ¿sí? Debemos mostrar fruto de que somos hijos de Dios, de que somos hijos del Señor Jesucristo. Permítanme compartirles otro pasaje en Juan 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios: si sabéis estas cosas, bienaventurados seráis si las hiciereis. Qué hermoso es este pasaje, amada familia, porque realmente sabemos muchas cosas, conocemos muchas cosas, hemos sido formados, hemos sido edificados, pero muchas veces esta formación, esta edificación se mantiene o se queda en un simple conocimiento y no va a una práctica, no las hacemos, no las ponemos por obra. Entonces, qué hermoso que el Señor mismo dice, ¿no? Que si sabemos las cosas, pues bienaventurados somos si las hacemos. Entonces, qué hermoso que podamos realmente permanecer en las enseñanzas del Señor, que podamos amar a los demás y que podamos mostrar el fruto de que somos hijos de Dios, hijos de Él. Y dentro de estas tres características, en la parte de mostrar el fruto, hay algo muy hermoso, y es qué tipo de fruto debemos mostrar entonces nosotros como discípulos del Señor Jesús. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, que nos dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mostrar, tenemos que vivir una vida que le agrada a Dios, una vida en santidad, una vida limpia delante de Él. Y el primer fruto que nosotros tenemos que mostrar o que evidenciar son frutos de vida. Una vida transformada por Dios, una vida que refleja constantemente a Dios, una vida en santidad, que le glorifica, que le alaba, que le exalta a Él. El segundo fruto son frutos de carácter. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Quiénes somos tal vez cuando no estamos en la iglesia o cuando no estamos con nuestros hermanos en la fe? ¿Quiénes somos cuando estamos con las personas de nuestro trabajo? ¿Quiénes somos cuando estamos en la universidad, en el colegio, con amigos? ¿Quiénes somos? Cuando nosotros caminamos con Dios, aunque las circunstancias sean duras, sean adversas, sean difíciles, lo que Dios produce en nosotros, amada familia, es algo sobrenatural. Porque es justamente lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Él nos da mansedumbre, Él nos da templanza, Él nos da paciencia, nos da el gozo. Y eso, todo eso es algo sobrenatural que se produce en cada uno de los hijos de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra de Dios: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La buena conducta en Cristo. Y ahí mismo, Primera de Pedro 3, versículos 1 y 2, dice: asimismo vosotras mujeres, claro que aquí habla las mujeres, el apóstol Pedro, dice: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra de Dios siempre nos habla de la conducta de nosotros como hijos de Dios, una buena conducta en Cristo, una buena manera de vivir, un carácter que realmente refleje
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El discipulado, ser discípulos de Jesús, implica adquirir conocimiento de Dios y también de una vida que le agrade a Él en todo tiempo. Es aprender a saber que crecer para saber cómo vivir. ¿En qué áreas yo debo crecer? ¿En qué áreas yo tengo que desarrollarme más como discípulo, discípula de Cristo para poder realmente saber cómo vivir? ¿Cómo debo aprender? ¿Qué cosas debo tal vez cambiar en mi vida para poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Y por último, de estos frutos que debemos mostrar como discípulos del Señor, son los frutos de evangelismo. Claramente nos lo dice Mateo 28, capítulo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ser discípulo de Dios entonces no implica simplemente yo ser el discípulo, sino también evidenciar esos frutos de evangelismo, llevar la buena nueva, la buena noticia a todo el mundo, a cualquier lugar donde yo vaya, que pueda reflejar ese fruto de evangelismo, el poder compartir a otros la buena nueva del Señor Jesús. Pero familia, no nos quedamos solamente en esto, en unas características y en unos frutos, no. Ser discípulo del Señor Jesús va mucho más allá. Y créanme que es maravilloso ser discípulo del Señor Jesús, pero también es algo que cuesta, es algo que tiene que llevarnos a tomar decisiones considerables en nuestra vida. Y aquí justamente quiero compartirles lo que les decía al inicio, el punto central, que es Lucas capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún tiene su propia vida, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fuertes palabras que nos expresa el libro de Lucas aquí. Y antes de continuar con los demás versículos, este pasaje muchas veces se tergiversa porque dice que no aborrece a su padre, a su madre, a su familia, ¿sí? ¿Y cómo vamos a aborrecer? Lo que pasa es que este término se ha tergiversado mucho, o tal vez como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Es una palabra que suena bastante fuerte, pero el aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro cónyuge, ¿sí? a hijos, a hermanos, no quiere decir que tengamos que despreciarlos, que tengamos que olvidarnos completamente de ellos. Claro que no. El Señor Jesús no nos pide eso, es todo lo contrario. Nuestro compromiso, amada familia, de seguir y de servir al Señor como nuestro Dios debe ser claramente mayor cuando hay burlas, cuando hay desprecios, cuando hay situaciones difíciles, ¿sí? ¿A qué nos referimos justamente con este pasaje de Lucas 26? El deseo de servir al Señor Jesús tiene que ser mucho más grande que cuando hay invitaciones para pecar, que cuando hay invitaciones para alejarnos de Él o incluso apostatar del Señor de parte de nuestra familia, de parte de nuestros amigos, de parte de nuestros conocidos. A eso justamente es que se refiere este pasaje, que el deseo, el compromiso de seguirle a Él como nuestro Señor es más grande que la oposición de nuestra familia,
que las invitaciones de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de cualquiera que quiera venir y llevarnos en un camino diferente que no es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente que podamos evidenciar que el amor que nosotros como discípulos de Él tenemos por Él, por nuestro Señor Jesucristo, no se compara en absoluto con el amor que tenemos por nuestra familia, con el amor que tenemos por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestros conocidos, por la persona que sea, que nada se compara a ese amor tan grande que tenemos por nuestro Señor. Y familia, continuando aquí, entonces, el versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cargar la cruz y seguirlo. Y realmente es como el costo de seguir al Señor Jesucristo. Muchas veces tenemos que dejar cosas, que abandonar cosas, alejarnos de situaciones, incluso de personas, para seguir al Señor Jesucristo. Y dentro de esto, nuestra propia familia puede llegar a rechazarnos, puede despreciarnos, pero nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos del Señor, tenemos que estar dispuestos a poner en prioridad a Cristo, a poner primero al Señor antes que a nuestros familiares y obedecer a Dios, obedecerle a Él antes que a cualquier otra cosa. No podemos ser discípulos de Cristo si nosotros no sabemos ni entendemos quién es Él. Por eso tenemos que conocerlos. Y lo más hermoso, familia, es que cuando en la vida cristiana práctica, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, nuestra familia es bendecida, porque será amada y respetada por nosotros. Y qué maravilloso eso, porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando le damos la prioridad a Dios, cuando no nos importa si tal vez nos perdemos los primeros minutos o la primera hora de un compromiso familiar, por seguir a Cristo, por cumplirle a Él, el Señor va a bendecir a nuestra familia, porque obedecemos su voz, porque obedecemos su palabra. Y por último, ya para terminar, otro costo que encontramos de seguir a Jesús lo vemos en Lucas 14, versículo 28 y 29. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Estos pasajes muchas veces los utilizamos cuando queremos hacer algo, ¿verdad? Y se trata de dinero, de planificar antes de comprar o antes de realizar alguna cosa. Pero si nos ponemos a ver bien, la Biblia es una sola, ¿sí? La Biblia viene de corrido y no podemos quitar estos pasajes y descontextualizarlos de su contexto original. Y claramente son pasajes donde antes, como veníamos viendo aquí, nos habla de ser discípulos de Cristo, ¿sí? Nos habla de aborrecer a nuestra familia, en el contexto que les expliqué, nos habla de llevar nuestra cruz y seguirlo a Él. Y a continuación pues dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Qué fuerte esto, familia, porque así es el seguir a nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir: yo voy a seguir a Cristo, y después
no haber calculado realmente los costos de seguir al Señor y decir, no, esto me quedó muy grande, no, yo no puedo, yo no estoy dispuesta a renunciar a ciertas cosas para seguirlo a Él y dejar las cosas a medias, dejarlas abandonadas, dejar a Cristo a un lado. El ser discípulos verdaderos de Cristo implica calcular lo que nos va a costar seguir al Señor Jesús. Y es un costo maravilloso, porque a pesar de que tengamos que dejar cosas, de que tengamos que poner en prioridad a Dios, va a ser para nuestra bendición y vamos a poder experimentar algo sobrenatural, el poder ser discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, familia, debemos sentarnos a evaluar cuánto me va a costar ser discípulo, ser discípula del Señor Jesús. Que no me desanime a la primera porque me criticaron o por emociones o porque mi familia no estuvo de acuerdo, ¿no? No se trata de despojarnos de las cosas o del dinero, porque incluso Dios sabe que en este mundo se necesitan los recursos para vivir. Y Dios, amada familia, nos llama a todos. Dios a todos nos ha hecho un llamado, tal vez un llamado diferente, porque a cada uno nos ha pedido renunciar a algo. A mí en particular, pues Dios me llamó a servirle a tiempo completo, a renunciar a mi carrera, a renunciar a muchas cosas, pero todo lo que yo dejé, todas aquellas cosas por las cuales yo renuncié para seguir a Cristo, no se comparan a el amor tan grande, a poder experimentar tantas cosas maravillosas que hoy en día puedo ver como pastora dentro de su iglesia. Es maravilloso, familia, ver vidas restauradas, ver vidas convertidas a Cristo, reunirnos en torno a Él, poder exaltarle y que Él siempre sea lo primero. ¿A qué cosas tal vez Dios te ha llamado a renunciar para que seas un verdadero discípulo, para que seas una verdadera discípula? Créeme que todo aquello a lo cual Él te ha pedido que renuncies no se va a comparar a su grandeza, a todas esas bendiciones que Él tiene para ti dentro de esta maravillosa vida cristiana a la cual Él nos ha llamado. Quiero invitarte a que hagamos una oración y que le entreguemos este tiempo a Dios. Señor Jesús, gracias por el privilegio tan grande que nos has dado de poder ser tus discípulos, oh Señor. Gracias, oh Dios, porque tú a todos nos llamas, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Y a cada uno, Señor, de manera diferente, nos has pedido de renunciar a cosas. Algunos lo hemos hecho, Señor, algunos todavía no. Nos ha costado, Señor, pero queremos ser verdaderos discípulos que te glorifiquen, que te exalten, oh Dios, que vivan conforme a tu voluntad, vidas, oh Dios, que exalten tu nombre, vidas, Padre Celestial, que vivan en santidad. Enséñanos, oh Dios, cada día y llévanos, oh Dios, a vivir para ti, a ser verdaderos discípulos de ti, oh Señor Jesucristo. Que no haya nada más importante que tú seas lo primero en nuestra vida, Señor, que tú seas nuestra prioridad y que podamos, oh Dios, amarte más de lo que amamos a nuestra familia, amarte más, oh Dios, y anhelarte más de lo que anhelamos el trabajo, Señor, de lo que anhelamos las cosas materiales o incluso el dinero, Señor, que tú seas lo primero, porque de ti y por ti provienen todas las cosas para nuestra sobrevivencia también, oh Señor. Gracias te damos por este tiempo y te pedimos que continúes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.